Un cuento personal, donde el espejo de la vida se ve reflejada en una amargor emergente del dolor que habita, un escenario que a veces común entre las personas LGBT, que comúnmente es llamado como violencia intrafamiliar, pero que a veces va más allá de ello y se centra en elementos como el desprecio, el miedo, la discriminación y a veces el castigo. Una noche nostálgica, escrito por Johan Barrera. Son las 20 horas de la noche y mi cabeza da vueltas una y otra vez. Un pensamiento es recurrente en mí, así como la luna que está posada en el cielo sobre la ciudad. Ese recuerdo está presente afuera de mi piel y dentro, muy dentro, especialmente esta noche. Ese recuerdo de aquel día en el que me aventuré en la ley de mi deseo. Tomo un café, me fumo un bareto y salgo a deambular por el Parque Olaya, a fumar tranquilo. Es allí donde lo veo, en aquella esquina, donde hace un tiempo, por primera vez, vi a dos hombres ser felices juntos. Abrazarse, besarse, quererse. Y lo más sorprendente, iban de la mano llevando a una niña de mi edad, la que entonces era tan solo 7 años. Una edad en la que pensaba que vivía en un juego, uno en el que solo se podía querer complacer a ese hombre, a ese que veía con cariño y de cuyo efecto me llevaba siempre a tratar de ser juicioso, esmerarme en hacer caso y en el vivir en su mundo, planeta humano plagado de vicios, ventas, juerga y, por qué no, una que otra tarde perdidos en el parque entre nubes. Quizás los únicos recuerdos plácidos que puedo albergar con él, es decir, con mi padre, quien fue un hombre adicto, violento, machista y ensimismado, y quien quiso que yo fuese su continuación, tal vez porque fui su primer hijo, y por ello deseaba que lo emulara, que siguiera sus pasos, unos marcados por los cálculos de odio a la diferencia y el aprovechamiento hacia el otro. Un pillo disfrazado de burgués. ¿O no son así todos los capitalistas? En fin, fueron esos plácidos momentos en el que el parque entre nubes, en donde entre sus disparates pasaba tiempo conmigo. Inventábamos juegos, hasta nos quedábamos dormidos sobre el pasto, entre los árboles, entre una vincha y un chupiplum con chocorramo. Eran, entre esas tardes, en medio de las felicitaciones, las compras y la ropa de marca, que de un momento a otro yo me volvía en copia del fastidio, apodo que le tenían a aquel que me dio la vida, y que como apodo me la mortificó tantas veces, pero al que con ojos de niño veía como aquel patrón al que se debía seguir y en el que tenía que crecer. Tanto así que me convenció que su vida y su realidad eran el verdadero y único camino, uno en el cual solamente importábamos él y yo, en donde la meta era sembrar miedo, creyendo que esto significaba respeto, en la que el odio al diferente era el caldo de cada día, así como el timo al despistado, que se creyera que este pobre niño realmente estaba perdido o realmente buscaba a su padre y nosotros robarlos, transar una que otra cosa. No voy a negarlo, era divertido y a la vez era algo muy triste, su apogeo, uno en el cual reconocí que el afecto y el cariño no se daban en uno que otro momento. Comprendería que el juego en el que creía que estaba no era más que una burbuja oscura, un circo gris en el que a su vez conocí y perdí a un chico que alguna vez me robó un beso, el que sería mi primero, paradójicamente. Porque la cuestión era que el fastidio no era el único con esa idea primitiva sobre el odio a la diferencia, no era el único con hijos y no era el único
en el que se movían esas tranzas, pues para ese entonces yo ya andaba con mis amigos. Éramos 5 los que parchábamos, los que nos perdíamos y aventurábamos entre los parques y entre los retos, entre la correíta quemada y el ser más que el otro. En este punto tengo que decir que yo no era ni el más débil ni el más fuerte, pero que al hoy puedo reconocer como mi primer amigo, era con quien más disfrutábamos, porque nos la montábamos, hablábamos, comparábamos y cuestionábamos. Tal vez no hemos de cuestionar mucho, o tal vez fue el hecho de cuestionarse lo que llegó a un punto clave, al momento cúspide en el que Joseph se atreviera a robarme un beso, y no en un lugar que fuera cerrado, sino precisamente en medio de los 5, y solo con la excusa de que era hora de aprender a besar. Lástima que se atrevía, porque fue tal vez su inocencia de los 9 años que no midió lo que podía pasar, no calculó el castigo que su padre le daría o la represalia que caería sobre él por blasfemar e inferiorizarse con tal gesto, que era inocente y tal vez romántico para algunos. Pero no, el castigo fue tan grave para él que la represalia llegaría más fuerte y se embocaría en el hecho de irse, tener que abandonar Bogotá junto a su abuela. Claro, todo eso luego de que debió terminar tirado y molido a golpes, dejándolo en la 1 de Mayo solo con una camisa rayada, todo por su ser, presuntamente un marica. En cuanto a mí, que había sido la víctima, por el hecho de tener que rectificar mi masculinidad, tocando y conociendo zonas erógenas femeninas que de por sí estaban a una gran disposición de muchos, solo era necesario ir a la calle y buscar, y más alguna dispuesta a jugar con un niño. Sin embargo, fue esa pregunta, constante y resonante, por el gusto culposo de ese beso, por la extrañeza de perder a mi amigo, cuando por primera vez me preguntó si eso es una muestra del ser querido. Más aún, cuando en el mismo Parque Olaya, a no más de 3 días del hecho, me encontré con una madre muy angustiada por haber extraviado a su hijo. La situación la ahogaba en llanto, tanto así que se había desmayado en el parque y que no hacía más que llorar. Al igual que yo, cuando me enteré de lo que había pasado con mi amigo, al que me había dado mi primer beso, y al que pensar que me gustaría que se repitiese. Pero no sería hasta que transcurrieran 16 años después, cuando esto se repetiría, en el momento justo en el que me adentraría en el descubrimiento pleno de mi sexualidad como hombre gay. Uno que sobrevivió a su padre y a su primer beso, pero uno que se preguntaba en esta tarde nostálgica, ¿cómo podré solventar a los hombres que por un lado te utilizan y por el otro lado te dicen que te quieren? Y aún a sabiendas de esto, ¿se permite? ¿Cómo superar esto? Es lo que me pregunto esta noche. ¿Cómo lograr conllevar este tipo de huellas? Es allí donde la figura del fénix inspira el renacer de las cenizas, pero no unas marcadas por el fuego, sino por el ronroneo de la esperanza del superar sus límites, pero siempre amando una buena siesta, en el deambular solo y tranquilo por un parque, como hoy en una tarde nostálgica, pero tan solo es una reflexión en la que solo pienso en ser libre y aprender a no tener miedo de aventurarme, de cumplir mis sueños, volar, viajar y ser mi mejor compañía, mi mejor maullido.